Ahí está. Perfecto. Manorit, qué lindo tema el de hoy, ¿no? Que estamos acá Sí, queremos conversando. como a compartir nuestras reflexiones en voz alta y invitar a los demás a que después con algunas preguntas se queden reflexionando y encontrando esas respuestas que seguramente ya están en el interior, pero a veces con un tema inicial que podría ser el miedo que son los verdaderos frenos que no nos dejan realizar un montón de cuestiones en lo cotidiano, hablando de lo cotidiano, de a lo mejor lo que estoy haciendo como herramienta para vivir y no me gusta y no me animo por miedo a hacer un cambio o alguna actividad X, no sé, ¿qué puede ser? Una tarea cotidiana que la hago en forma automática y no me animo a decir, bueno, no, hoy no empiezo por esta tarea X, no sé, salir a caminar. Hoy prefiero preparar el almuerzo antes y después hacer las cosas, porque tengo miedo que después no me alcance el tiempo, o que me salga todo mal, o que llueva, no sé, tenemos frenos, ¿no? Entonces, ¿cómo los Sí. vamos gestionando? ¿Cuáles serían esas por ahí caminos diferentes que podríamos tomar para llegar al Claro, mismo lugar? es que en realidad las respuestas están en nuestro interior. Nosotros Mm, somos los que buscamos las respuestas afuera y ahí está el problema, porque siempre estamos mirando afuera y no estamos mirando hacia adentro, ¿no? Es que aparte el miedo es la base de todo, o sea, de todos nuestros frenos, como vos decís, porque a veces también dejamos de hacer cosas por miedo al no reconocimiento, porque como estamos tan pendientes de lo que sucede afuera, estamos buscando siempre la aprobación, a ver qué piensa el otro y qué va a decir. ¿Cuántas veces no nos animamos a hacer cosas por miedo al que dirán? claro. O Y, continuamos haciendo cosas por ahí por miedo a la carencia, que puede ser una carencia económica, una carencia afectiva, este mismo reconocimiento, no, no me van a entender, se van a burlar, me van a criticar porque no sea algo reconocido socialmente como algo importante, ¿no? Con esto de los valores, de qué peso tienen, ¿no? Si tiene que exacto. ver con una carrera universitaria o a lo mejor es a veces estamos como apabullados o encerrados por ese mismo miedo y no nos damos cuenta que el recurso, a lo mejor de como salida laboral, puede ser hago unas tortas espectaculares y las puedo vender, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor a nadie se le ocurrió y a lo mejor hay un grupo gente de niños, de hogares de edad escolar o acontecimientos que meritan que uno pueda ofrecer esas tortas, por ejemplo, ¿no? Es algo básico, algo que uno no lo ve porque dice, no, pero está tal chef o tal repostero importante, lo mío no va a ser igual, pero si está hecho con amor y con toda la dedicación, seguramente va a ser una fuente de salida, a lo mejor momentánea o a lo mejor crece, ¿no? Claro, lo que pasa es que el miedo en realidad existe desde la época del hombre primitivo porque el miedo cumple una función. O sea, Seguro, sí. que en realidad es algo que procesa el cerebro porque Claro, es como que estamos preparados para situaciones de peligro. ¿Sí? claro, Entonces, claro, cuando el hombre salía a cazar, era importante que tuviera miedo porque si no podía claro. corría riesgo su vida. Entonces, ese miedo sigue estando. El problema es el uso que le damos ahora al miedo, que nos Claro. paraliza o nos frenamos como si estuviéramos Una en situación de situación de vida o peligro en muerte. forma permanente. Se Ujú. activa el cerebro por una cuestión de funcionamiento, es la función del cerebro, Claro. prepararnos para el peligro o avisarnos sobre un determinado peligro. El tema es que nosotros vivimos a lo mejor una situación de peligro, vivimos algo desconocido como una situación de peligro. Eso es lo que interpreta el cerebro. Claro, Frente a algo que no conocemos, el cerebro lo interpreta como, uy, peligro, peligro de vida. Y ahí es claro, donde donde nos empezamos a paralizar y donde nos frenamos, como decías vos, Orit. El punto es reinterpretar todo esto. Entonces, ¿es normal sentir miedo? Claro que es normal, porque frente a algo que no conocemos,
es normal porque es lo que es lo que nuestro cerebro interpreta. No es que lo hacemos en forma consciente. Claro, no, En es un forma no mecanismo de consciente, defensa. exacto, es un mecanismo de defensa. Ujú. El tema es entender esto y tomar el miedo como una señal de alarma, o sea, como que el miedo nos está avisando de algo, pero Claro, no dejar que el miedo nos maneje y tome el control, porque si toma el control de, de nuestra vida, va a influir sobre nuestras decisiones, entonces no nos vamos a, cada vez que no nos animamos a hacer algo, a hacer algún cambio, vamos a quedarnos en donde estamos. Entonces la claro, idea es, yo digo, conversar con el miedo y a ver, preguntarle a ver qué me viene a decir. O sea, sí, de qué peligro me está preservando. claro. Entonces, de esa manera, cuando yo converso con el miedo, la que tiene el control soy yo, no el Claro. miedo. ¿Se entiende? También ver si es algo real o imaginario, si no es a lo mejor un Bueno, apego, algo que nos contiene en un lugar por estar apegados a lo mejor a una persona también, no una exactamente. Por situación. eso hay miedos que son fundados y otros no. Si yo salgo a la Claro, calle y se me aparece una persona con un arma, me apunta con un arma para asaltarme, obviamente que mi claro, nos va primera a tener reacción va a miedo. ser o pensar en huir o en reaccionar. En ese caso sí, estamos Claro, hablando del miedo que tiene que ver con el miedo primitivo. claro, Pero el punto es que el cerebro interpreta como peligro cualquier cosa que no sea conocida. claro, Entonces, claro, frente a eso que no es conocido, automáticamente yo siento cuál es el mensaje que me llega. Estoy en peligro. claro, Y ese es el sí, miedo que no nos animamos a enfrentar. claro, ¿Por qué? Porque nos falta entender un poquito esto, porque no tenemos la suficiente confianza en nuestros recursos, como decías vos, dentro nuestro están las respuestas. claro. Entonces, ahí está el tema, aprender a vivir con el miedo, pues no se trata de reprimirlo, ¿eh? No se trata Claro. de anularlo. No, y Mirta, aparte también me parece que es empezar a informarnos, o sea, ¿para qué estoy viviendo eso? ¿Para qué me está pasando eso? ¿Y qué otras salidas, qué otros recursos hay? Porque ahí podríamos salir de la parálisis. Porque si vamos al caso de una persona que fue atacada, como puede ser esto que comentabas recién con un arma, entonces siempre voy a quedarme con el miedo a salir a la calle porque siempre me va a pasar lo mismo. Entonces informarnos que, bueno, a lo mejor tengo que tomar alguna precaución, como mirar a ambos lados, como ver qué otras cosas pasan. A lo mejor al principio necesitaré de estos que llamamos salvavidas, que puede ser una persona que me acompañe en ese momento para decir, bueno, ves, estás acompañada, no te pasa nada. O entender que, bueno, fue un caso fortuito y no tiene por qué volver a pasarme. Entonces, siempre van a estar estos como recursos internos de ver que hay un montón de opciones que se van a generar Claro. desde Lo que una pasa es misma que situación. en este momento, convengamos que estamos viviendo a nivel planetario una situación donde se ha creado mucho miedo. O Claro, sea, claro, nos han llevado a tener miedo absolutamente por todo, a tener claro, miedo a no poder comer, a no poder trabajar, a morirnos por alguna enfermedad. Entonces, estamos con el miedo a flor de piel. claro, Y eso también nos frena o nos inhabilita para poder pensar con claridad y para claro, poder decir, a ver, para poder discernir, ¿no? Y decir, bueno, a ver, cuento con estos recursos. O sea, por eso es importante primero ver a qué le tengo miedo, qué no me está permitiendo hacer, porque también tiene que ver con esto, si lo que está del otro lado del miedo, si tiene mucho peso y si es importante, eso, ahí aparece la motivación, eso me va a ayudar también a poder trascenderlo, a poder superarlo. Pero lo importante primero es reconocerlo, claro. Si es porque a veces real o no, es tanto el miedo que no me doy cuenta de que estoy teniendo miedo y estoy claro, paralizado, inmovilizado y no me doy cuenta. Y hay miedo a todo, como te decía recién. A veces es miedo a, no sé, qué sé yo, quiero salir a vender mi producto, pero no me animo. Y bueno, ¿por qué? Porque tengo miedo a fracasar, o sea, hay mucho miedo, pero hay, hay sí, para todos los gustos, claro, ¿no? Hay distintos tipos, distintas también intensidades. Pero lo claro, importante también es
darnos cuenta de que cuando estamos frenados en algo, reconocerlo. Una vez que ya lo estamos reconociendo, ya podemos empezar a hacer algo. Sí. Cuando no nos damos cuenta de que lo que estamos sintiendo es miedo, estamos Estamos permitiendo que el atrapados. miedo nos maneje. Claro, Entonces, claro. ahí está el punto, reconocerlo y ya ahí decir, bueno, a ver, como decía antes, voy a conversar, a ver qué me está diciendo, para qué me sirve tenerlo, qué pasa si yo lo supero, Claro. ¿sí? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué puedo haber? Y ahí está el tema del famoso salto al vacío, porque a veces eh, querer pasar del otro lado lo vivimos como si fuera saltar al abismo, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con lo que no conozco. Claro. Y Y por eso bueno, es tan importante la autoconfianza. y a ese salto al vacío le agregaría que en realidad si entendemos que estamos como en redes todos, hay un montón de redes disponibles para que ese no sea un salto al vacío y que sepamos que no hace falta estar en un punto límite, sino que podemos siempre acudir a alguien más cuando no encontramos la respuesta dentro, porque a lo mejor estamos en tal situación de miedo, de atrapados en una situación, que a lo mejor no nos dimos cuenta que es como que alguien que te diga, no tengo para comer, y pero si haces torta, ay, nunca se me ocurrió. Y porque estoy tan desesperada, tan mal, tan metida en ese nudo, que no tengo esa capacidad de poder observar, salir, mirarme desde afuera y decir, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No? Entonces está genial esto que uno pueda acudir a un amigo, a un terapeuta, a alguna persona que te diga, a ver, ¿cuál es el tema que te está paralizando o haciendo huir? A veces hay que huir, a veces hay que paralizarse de acuerdo a la situación. O sea, las respuestas para los demás no es siempre la misma, depende de todo el entorno, las circunstancias, las capacitaciones que uno tenga, qué recursos vamos a utilizar para salir de algo que no nos gusta, sea una casa, sea un trabajo, sea una pareja tóxica, o sea, qué cosas podemos hacer. Porque si estamos siempre y encima tenemos estas cosas como apegos o mecanismos ya aprendidos, seguimos repitiendo siempre lo mismo. Entonces por ahí dicen, uy, pero seguís eligiendo mal, si te sigue pasando lo mismo, sea con el jefe, sea con el vecino, y es porque no terminamos de sanar o de aprender de esa situación, ¿no? Porque estamos en el círculo vicioso, exacto. Claro, Y ahí es donde es el momento de parar, cuando yo empiezo a sentir esa incomodidad y tomarlo como señal de alarma, o sea, pero no como, no que me frene, claro. sino, no al punto de que me frene, sino decir, a ver, cuando yo ya me doy cuenta que estoy incómoda, que algo me está pasando, ahí hacer una pausa y decir, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Si Claro, puedo sería la solo, diferencia de no que te frenen, sino de frenar uno, de poner uno el pie en el freno el para control. poder, como quien dice, o cambiar la dirección o mirar el mapa para ver cuál es el camino que tengo que seguir. Exacto. Esa es la forma, por eso miedo vamos a tener siempre. Claro, Siempre, pero es vamos a ver normal. cómo. Aparte, lo necesitamos para poder preservarnos. Claro, Porque, claro. pero una cosa es el miedo para preservarnos como supervivencia, digamos, para poder sobrevivir y para poder huir o enfrentarnos al peligro, y otra cosa es miedo a cosas que por falta de recursos internos, que no es por falta de recursos internos, los recursos los tenemos, pero por no conocer esos recursos internos, nos paralizamos. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con ese miedo, tiene que ver con no conocernos, no saber que tenemos un potencial y estar esperando siempre, pensar que todo lo que nos pasa viene de afuera, cuando las Claro, respuestas están dentro nuestro. claro. Y estar atento a las señales, no como que siempre está el semáforo en rojo, sino diríamos, hablando de colores, en amarillo. Es una advertencia, algo está pasando. Es momento de parar, apretar el freno y ver qué dirección voy a tomar. Y ahí, ¿qué preguntas podríamos dejarles a los Mira, que nos tienen a escuchar? para cerrar un poquito este video, podemos dejar algunas preguntas para reflexionar, ¿no? Que cuando estamos en ese estado de parálisis, digamos, donde sentimos que no encontramos la salida, bueno, bien decíamos, poder analizarnos
eventualmente si no se puede resolver, siempre hay alguien que está a la ayuda, que nos permite observarnos y mirarnos, porque cuando pedimos ayuda, el otro nos hace de espejo, nos puede ayudar a darnos cuenta. Y la primera pregunta, la primera pauta es reconocer, darme cuenta que hay algo que me está pasando. Reconocer el miedo y ponerle nombre, y decir, y aceptar, porque también tiene que ver con el aceptar que tengo miedo. Claro. Que aceptar no quiere decir estar de acuerdo, ¿no? Sino estar reconociendo que esto me está pasando. Y después preguntarme, a ver, tengo miedo, ¿y qué me está diciendo ese miedo? ¿Sí? La otra pregunta sería, ¿a dónde me está llevando ese miedo? ¿Qué no me está permitiendo lograr? ¿Para qué me sirve tener miedo? ¿Y para qué me sirve trascender y enfrentar ese miedo? Entonces yo ahí voy a poner en una balanza, voy a saber, bueno, listo, tengo miedo, por ahí me sirve seguir estando en esa situación de miedo, porque de alguna manera me siento protegido, siento que, bueno, a lo mejor no me siento preparado para enfrentar esa situación, todavía no estoy preparado, me faltan desarrollar ciertas habilidades o recursos, bueno, listo, pero siempre ver qué me dice, qué me está diciendo el miedo. Claro, Entonces, no se trata de saltar al vacío, sino de ir dando esos pequeños pasos. Claro. A ver, ir dialogando con mi miedo. ¿Para qué? ¿Qué me dice y para qué me sirve tenerlo, seguir sintiendo miedo y para qué necesito trascenderlo? Claro, ¿qué me impide o qué no me deja hacer o qué tendría que hacer y dónde estoy parado, ¿no? Exacto. En qué lugar me encuentro y bueno, y lo que me llevaría a pensar es como qué voy a decidir hacer con esto que estoy viendo. Claro, claro, es como estar en una balanza, ¿no? Aprender a tomar decisiones. Y ahí estás tomando, en ese momento, una vez que vos podés responder, aunque sea estas preguntas básicas, vos fíjate que ya no estás, ya tomaste control de tu miedo. Claro. Ya sos vos la que está teniendo el control de tu vida. Claro. Ya no estás permitiendo que el miedo te maneje. Claro, si lo quiero tener o lo quiero soltar. Si me puedo desapegar de él. ¿A dónde me conduce para un lado y a dónde me conduce para el otro, no? Entonces, bueno, estoy eligiendo el camino. Exactamente. Bueno, Mirta, me parece que es una charla que tiene, obviamente, para horas de charla, porque como decís, el miedo es una base muy importante que nos impide o nos deja hacer un montón de cosas, y bueno, es esto, ¿no? De poder ir charlando y encontrando respuestas y planteando preguntas para que cada uno pueda encontrar su propia respuesta. Bueno. Así que nos veremos en la próxima. Gracias. Nos Un vemos. beso, que estés bien. Chao, chao.